Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, chicas. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, Buenas- buenas tardes. A ver, chicos, chicas. Antes de empezar, eh, quisiera hacerles un par de preguntas introductorias, digamos, para saber más o menos cómo estamos. ¿Ustedes se han familiarizado ya con el tipo de preguntas que se elaboran en San Marcos? ¿Han estado practicando con exámenes pasados? ¿O es novedoso para ustedes, digamos? En mi caso es novedoso. Ya. Me imagino que la mayoría sí, como mínimo, tienen la idea de que los textos en San Marcos suelen ser extensos, para empezar. Suelen ser una hoja, una cara, y por lo general tienen gráficos, y además de gráficos, bueno, eso pensaba dejarlo para mañana. Suelen plantearte textos dobles, textos de persona A y persona B, que sostienen ideas pues opuestas, contrarias, dos puntos de vista sobre algún tema polémico. Ya. En San Marcos simplemente viene comprensión de lectura. Todo es comprensión de lectura. Entonces, lo que habría que desarrollar es el tipo de preguntas que plantean, y algo que sí quisiera que sean bastante conscientes es que importa mucho el léxico, porque si bien los textos parecen complejos, en el fondo no lo son. La dificultad reside en que tienen un vocabulario, un léxico que es un poco bastante complejo. No son difíciles de entender, la verdad, no son tan complicados. Lo que pasa es que muchas veces en las alternativas hay palabras que podrían ser desconcertantes. Por ejemplo, perspicuo, dogmático. Más adelante vamos a ver plétora, por ejemplo, para lo que he planteado hoy día. Entonces, de su parte también sería importante que amplíen eso, que busquen vocabularios, o si gustan también se los puedo facilitar yo, pero tengan presente que esa es una parte importante del examen de admisión. Ahora, las preguntas varían de dificultad. Las más sencillas, las más fáciles, siempre son las del tema y de la idea principal. Esas son las más sencillas, las más evidentes. Las que tienen un poquito más de dificultad podrían ser las llamadas inferencias. ¿Qué son inferencias? Por ahí quizá alguien lo sabe. las preguntas que no son precisas, o sea, nos da una idea, pero quiere que nosotros infiramos o imaginemos lo que realmente Dios quiere decir. Algo así, digamos. Es como, tal vez el texto no lo dice, pero a partir de lo que sí dice, yo puedo llegar a ciertas conclusiones. Es como deducir. Es lo mismo que deducir. En el texto me dicen de manera explícita, de manera obvia, ciertas cosas, y ya yo tengo que concluir a partir de eso que sí se dice otras ideas. Tengo que llegar a ciertas conclusiones. Ahora, de ahí dentro de la inferencia está lo que les decía, el tema de las palabras también, que es lo del sentido contextual. Yo puedo saber muchos significados de palabras, pero en el texto esa palabra va a funcionar de cierta manera, va a significar más en particular ciertas cosas. Entonces, no basta tampoco con saber el significado, también tengo que trasladarlo a cómo se aplica o cómo funciona en la lectura. Y por último, las que se consideran como que un poco más difíciles son las llamadas extrapolación. Las preguntas de extrapolación me plantean una situación, por lo general me plantean una situación contraria, opuesta o diferente a lo que me está señalando el texto. Por eso vamos a verlo más adelante. Primero lo más elemental. Una sugerencia que yo le doy a todos los alumnos, a todos, sin lugar a dudas, es, sí, sin excepciones, es que primero lean las preguntas. ¿Por qué? Siendo los textos de San Marcos tan grandes, tan extensos, lo mejor que uno puede hacer es de una vez fijarse si hay alguna pregunta sobre
la palabra, esto de sentido contextual que les decía. Por ejemplo, dice, en el texto comunicación se entiende como. Probablemente o seguramente en el texto hay, por aquí está la palabra comunicación. Entonces, si yo leo, y en San Marcos a veces incluso son más extensas las lecturas. Si yo leo todo, me doy el trabajo de leerlo así con detenimiento y luego me encuentro con alguna pregunta que tiene que ver con el sentido contextual, esa palabra qué quiere decir en la lectura, me va a tomar mucho tiempo buscarla de nuevo. Entonces, yo les sugeriría para que también se hagan una idea de a qué apuntan las preguntas, que primero las revisen, que primero las repasen. En este caso, como les digo, primero me están preguntando lo de comunicación. ¿Qué significa comunicación en la lectura? Vamos a ver. A ver. A ver, ahorita. Subir un poco más. Ya. A ver, dice acá. Y también, por si acaso, algo importante es mejor demorarse un rato en leerlo y entenderlo plenamente a leerlo de corrido y no entender nada, porque van a tener que leerlo 2, 3, 4, 5 veces. Y no es muy conveniente, dado que, nuevamente, los textos de San Marcos son extremadamente extensos. Mejor demorarse un rato en dar una lectura profunda a tener que darse el trabajo de leer una y otra vez. A ver, dice acá. El puesto que ocupa Mendel en la historia de la ciencia es superlativo. Dedicó varios años de indagación a tratar de determinar los mecanismos básicos de la transmisión hereditaria, en un escenario en que imperaban la confusión y el desconcierto. Recordemos que la dificultad teórica fundamental de la teoría darwiniana era justamente el problema de la herencia, y Charles Darwin ideó varias explicaciones posibles, pero ninguna fue acertada. En 1864, Johann Gregor Mendel leyó los resultados de sus experimentos ante un público que quizás no podía entender que estaba ante un científico revolucionario. Inclusive, se puede conjeturar que su lectura suscitaba algo de tedio, si no modorra. Un año después, se publicó su Comunicación, y el desdén fue la respuesta unánime de la comunidad científica. Mendel estaba convencido de que había descubierto una regularidad importante. Contra lo que pensaba, los factores hereditarios eran partículas cuánticas, que más tarde, en 1908, se llamarían genes. Era la teoría que podía complementar a la perfección el cuadro evolutivo diseñado por Darwin. Mendel murió con una desazón lacerante. Entabló una correspondencia científica con una autoridad en asuntos botánicos, Carl Wilhelm von Nagelby, que esperaba que este conspicuo hombre de ciencia pudiera entender la proeza que había realizado. Sin embargo, las cosas no caminaron como esperaba, y más bien halló en Nageli una profunda incomprensión y consejos contraproducentes. El connotado botánico le sugirió que experimentara con una planta, la vellosilla, que no se prestaba a los experimentos mendelianos y que desembocaban en resultados totalmente extraños e inconducentes. Ya ver, con una primera lectura diríamos. A ver, la 1 dice, fundamentalmente el texto se centra en. Si hace falta otra lectura, también díganme. ¿Cuál podrá ser la respuesta en la 1? A ver, dime, hijo. Pienso que podría ser la letra D, pues en la gran parte del texto se explica cómo ya sea el público no comprendía lo que Mendel quería decir. Posterior a eso, la comunidad científica y Nageli
tampoco eran mostraban su apoyo a Mendel por el hecho de que no comprendían que había descubierto. Muy bien, hijo, correcto. Todo el texto gira y se centra en que pues los descubrimientos de Mendel no tuvieron ni la acogida ni la comprensión que merecían. Muy bien. Por cierto, algo que me estaba olvidando decirles. Si hay alguna palabra cuyo sentido no se entienda, también me pueden preguntar. Por ejemplo, no sé si, por eso es importante saber el léxico. No sé si saben qué significa lacerante, por ejemplo. No sé si saben qué es lacerante o qué es desazón. ¿Qué es lacerante, por ejemplo? Desazón, de ahí, bueno, superlativo sí creo que se entiende, ¿no? Imperaba. Acá. Una cosa, la palabra inferir, como les había adelantado, es como decir deducir. Si ustedes se encuentran con que alguna pregunta dice, se puede deducir, se puede inferir, se puede colegir, se puede extraer, se desprende del texto, son lo mismo, son preguntas de inferencia, para que no por ahí no lo sorprendan. Inferir, deducir, colegir, extraer, desprender, todos son lo mismo. Tengo que, a partir de lo que sí dice el texto, llegar a ciertas conclusiones. A ver, ahora acá dice, se puede inferir del texto que el estilo de Mendel era, a ver, antes que nada, ¿qué palabra de acá alguno o en general ustedes no conocen? ¿Qué es dogmático, profesor? Ya. Dogmático se dice dogmático viene de dogma. Un dogma es una creencia que uno sigue, pero ciegamente, como los fanáticos religiosos, digamos. Eso es ser dogmático, creer en algo ciegamente y que no admites otro razonamiento, otra lógica. Es creer en algo sin cuestionarlo para nada. Lo voy a poner acá. Con fe ciega. El lúdico tiene que ver con lo que corresponde al mundo del juego. Perspicuo es agudo. Y tedioso es aburrido. Ya ver, agudo, claro. Agudo no de picudo, sino agudo de inteligente, digamos. Ya ver. Ahora, algo importante que necesito que sepan también es, si yo voy a inferir algo, tiene que basarse en alguna parte de la lectura. O sea, no puede salir del aire mis inferencias. O sea, porque a mí se me ocurrió, yo pienso que debe ser así. No, no, no. Siempre en una inferencia va a haber una parte que le dé validez a aquello que he inferido. O sea, por ejemplo, ahorita que me digan alguna alternativa, yo pienso que es la C. En el texto debe haber alguna parte que me lleve a pensar que esa es la respuesta. Inferir no es inventarse porque sí. Para inferir yo tengo que basarme en lo que dice la lectura. Voy a ver si lo puedo copiar. Ya acá está. Ya. ¿Cómo sería el estilo de Mendel? A ver. Mitad, se lo pongo.
A ver, si la pregunta me está planteando qué puedo concluir sobre el estilo de Mendel. Bueno, estilo es la manera en que uno hace las cosas, ¿cierto? Cómo se presenta ante los demás también. Ahora, para saber o para deducir cómo era el estilo de Mendel o cómo yo describiría el estilo de Mendel, el estilo parte de la percepción de la otra persona. Porque si es como uno se presenta ante los demás, debe haber alguna parte en la lectura en la que hablen de cómo la gente tomaba a Mendel, cómo lo recibía, qué tan bienvenido era, por ejemplo. Hay una parte en la lectura que justamente dice: en 1864, Mendel leyó los resultados de sus experimentos ante un público que quizás no podía entender que estaba ante un científico revolucionario. Inclusive se puede conjeturar significa sospechar, que su lectura suscitaba, despertaba, generaba algo de tedio, si no modorra es sueño. O sea, Mendel les lee los resultados de sus experimentos y el público cómo lo toma. Primero que no son capaces de darse cuenta, dice, no dimensionan que están frente a un gran suceso, ¿no? Nosotros ahora sí lo sabemos, pero en ese entonces la gente no dimensionaba que estaba frente a Gregor Mendel. Dice que incluso despertaba tedio e incluso sueño por la forma en que él presentaba pues sus descubrimientos. Siendo así, ya que la gente lo tomaba con tedio, con modorra, con sueño, como la gente no comprendía la importancia de este científico, ¿cómo yo puedo deducir que sería entonces el estilo de Mendel? Si a la gente le causaba sueño. ¿Qué impresión generaría Mendel en el público? Entonces, que es alguien muy exactamente tedioso, 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 tedioso. O sea, el público no lo toma bien a Mendel, le da sueño, le da flojera. Si hubiera entretenido a la gente, si hubiera sido entretenido para la gente, yo habría dicho que es lúdico. Lúdico tiene que ver con juego, con ser divertido. Si hubiera parecido alguien muy intenso, que grita sus ideas, habría sido dogmático. Si hubiera ido al punto, si hubiera sido conciso, hubiera dicho lo justo necesario, habríamos escogido perspicuo. Pero la gente tenía la impresión de que pues, era medio aburrido. Mendel. A ver, para pausarnos. Ah, me alcanza el tiempo para aclarar. Cuando a ti te pregunten cuál de estas alternativas es incompatible, yo voy a escoger aquella alternativa que diga algo que va en contra de lo que ya me había planteado el texto. En contra. O sea, alguna de estas alternativas está contradiciendo lo que ya hemos visto en la lectura. Entonces, ahora volviendo, vamos a ver cuál de estas es la que es incompatible. ¿Cuál va en contra de lo planteado en el texto?